En astrología, cuando hablamos del ascendente estamos hablando de una de las piezas clave de la carta natal, una de esas energías que se sienten desde el primer momento, incluso antes de que la persona sea consciente de ellas. El ascendente es el signo que estaba elevándose en el horizonte oriental en el instante exacto de tu nacimiento, y funciona como una especie de puerta de entrada a la vida. Es la forma en la que llegas al mundo, cómo reaccionas frente a lo nuevo, cómo te moves ante las circunstancias, sobre todo, la impresión que generas en los demás. Muchas veces se lo describe como una máscara, pero no en un sentido falso, sino como la manera natural en la que tu energía se expresa hacia afuera. Mientras que el sol habla de tu esencia más profunda, de quién sos en lo más íntimo, y la luna describe tu mundo emocional, tu sensibilidad y tus necesidades internas, el ascendente muestra cómo todo eso se traduce en acción. Es el lente a través del cual miras la realidad y también el filtro con el que la vida te percibe. Por eso, entender el ascendente es entender cómo empezás cada cosa, cómo encarás los desafíos y de qué manera interactúas con el entorno que te rodea. Cuando el ascendente está en Virgo, se produce un pasaje muy particular. Se deja atrás el yo soy más expresivo y central de Leo para dar paso a un yo soy en el mundo. Es decir, la conciencia empieza a correrse del protagonismo individual hacia la comprensión de que uno forma parte de algo más grande, de un sistema amplio donde todo está conectado. Aparece entonces una pregunta clave. ¿Cómo encajo yo en el mundo? ¿Cómo puedo ser útil? ¿Cómo puedo mejorar lo que me rodea? Este movimiento genera una tensión interesante entre el mundo interno y el externo. Virgo invita a observar, analizar y diferenciar, mientras que su signo opuesto, Piscis, disuelve los límites y fusiona todo. Piscis no distingue entre el dentro y el fuera. Todo se mezcla, todo se siente, todo se absorbe. Eso puede ser profundamente espiritual, pero también implica el riesgo de perderse, de incorporar energías, emociones o experiencias que no siempre son saludables. Virgo, en cambio, viene a poner orden. A decir, esto sí, esto no. Esto me nutre, esto me intoxica. Este signo necesita separar, clasificar y discriminar para proteger su equilibrio interno. Pero cuando esa necesidad de control se vuelve excesiva, puede derivar en rigidez, aislamiento o miedo a lo desconocido. Por eso, Virgo y Piscis se necesitan mutuamente. Uno enseña a filtrar y el otro enseña a confiar. Esta dinámica se refleja incluso a nivel simbólico y corporal. Piscis rige los pies, el contacto con el suelo, la inmersión en la experiencia total. Virgo, por su parte, se vincula con los procesos de digestión, asimilación y eliminación. Ambos hablan de lo mismo, que entra, que se queda y que debe salir. La vida es un intercambio constante de materia, energía e información, y el ascendente en Virgo aprende a manejar ese intercambio con cuidado y conciencia. Para una persona con ascendente en Virgo, nada es completamente casual. Cada detalle importa. Cada pequeño desajuste puede tener consecuencias mayores. Existe una sensación interna de que el equilibrio del mundo depende de cosas aparentemente mínimas, y eso despierta una gran responsabilidad. Por eso, la vida suele colocar a este ascendente en situaciones donde hay que arreglar, ordenar, reparar o mejorar algo que no funciona del todo. El ascendente en Virgo es el canal por el que ingresa la energía a toda la carta natal. Y ese canal es más bien estrecho, preciso, selectivo. A diferencia del ascendente en Piscis, que se abre a lo infinito, Virgo necesita límites claros para poder operar. Es como mirar el mundo a través de un embudo que obliga a elegir con cuidado qué pasa y qué no. Esto se traduce en una vida donde las restricciones, los límites y las reglas juegan un papel fundamental. Como signo de tierra, Virgo comparte con Tauro y Capricornio el tema del control, pero lo vive de una manera muy particular. Tauro busca asegurar recursos y estabilidad. Capricornio estructura y jerarquiza. Virgo, en cambio, se enfoca en el funcionamiento de los sistemas, cómo se conectan las partes, cómo circula la energía, que falla y que puede optimizarse. Hay una conciencia muy clara de que todo sistema solo puede funcionar si cada elemento cumple su rol dentro de ciertos límites. Por eso, la toma de decisiones puede volverse compleja para este ascendente.
Cada elección abre múltiples caminos posibles, y Virgo quiere analizarlos todos. Quiere prever consecuencias, anticipar errores, minimizar riesgos. Esto explica esa fama de indecisión que muchas veces se le atribuye, cuando en realidad no es duda, sino exceso de análisis y responsabilidad. A diferencia de Piscis, que se deja llevar por el flujo, Virgo intenta comprenderlo, regularlo, en lo posible, mejorarlo. La vida para este ascendente es un ejercicio constante de ajuste fino. Poner orden no es una obsesión vacía, sino una forma de supervivencia y de sentido. Los límites no son cárceles, sino contenedores que permiten que algo funcione. La frase "el diablo está en los detalles" resume muy bien esta energía. Un pequeño error puede desestabilizar todo, y por eso la atención se dirige a lo minúsculo, a lo que nadie más ve. La vida suele desafiar al ascendente en Virgo con tareas que requieren precisión, paciencia y disciplina. No es un camino de grandes gestos, sino de constancia, práctica y humildad. Con el tiempo, este ascendente aprende que su verdadera maestría está en integrar lo pequeño dentro de un orden mayor, en descubrir la belleza de que cada cosa esté en su lugar. Incluso la enfermedad aparece muchas veces como una maestra, señalando límites, desajustes y la necesidad de volver a lo esencial. El cuerpo se vuelve un mapa sagrado que refleja el estado del sistema completo. Existe también una fuerte tendencia a la somatización. Cuando algo no está bien en el entorno, el cuerpo lo siente. Por eso, el equilibrio externo es tan importante para el equilibrio interno. Al principio, Virgo intenta imponer su orden al mundo, pero con la madurez comprende que el mundo existe más allá de su control. Y entonces comienza un aprendizaje más profundo. Adaptarse, colaborar y encontrar armonía entre el orden personal y el orden universal. El camino evolutivo del ascendente en Virgo se parece al de un artesano. Alguien que trabaja con lo pequeño, con lo simple, con lo limitado, y que a través de eso logra expresar algo mucho más grande. No se trata de dominar el universo, sino de reflejarlo en lo cotidiano. En cada ritual diario, en cada hábito, en cada acto consciente. Con los años, este ascendente desarrolla una gran capacidad de ajuste, experimentación y mejora continua. Aprende a renunciar a lo innecesario, a simplificar, a hacer viable su vida dentro de los límites reales. Y en ese proceso, descubre que el verdadero orden no es rigidez, sino coherencia. El ascendente en Virgo nos enseña que el crecimiento no siempre es expansión, sino afinamiento. Que el progreso se construye paso a paso. Que cuidar los detalles es una forma profunda de amor. Y que cuando lo pequeño está en armonía, lo grande también encuentra su lugar. Y desde esa comprensión más profunda, el ascendente en Virgo empieza a revelar una sabiduría silenciosa pero inmensa. Ya no se trata solo de corregir, mejorar o ajustar, sino de servir a la vida desde la conciencia. La persona comienza a entender que su mirada atenta, su capacidad de observar lo que otros pasan por alto y su sensibilidad para detectar desequilibrios no son una carga, sino un don. Un don que, cuando se usa con humildad y compasión, puede transformar realidades de manera concreta y profunda. En esta etapa, Virgo deja de luchar contra la imperfección y empieza a trabajar con ella. Comprende que la vida nunca va a ser un sistema perfectamente cerrado ni completamente predecible, y que ahí radica justamente su misterio. El verdadero orden no consiste en eliminar el caos, sino en dialogar con él, en encontrar patrones dentro de lo aparentemente desordenado, en aceptar que hay variables que no pueden controlarse pero sí acompañarse con inteligencia y cuidado. El ascendente en Virgo madura cuando deja de exigirse ser impecable y empieza a permitirse ser humano. Cuando entiende que equivocarse también es parte del proceso de aprendizaje y que no todo error es una falla, sino muchas veces un ajuste necesario para recalibrar el rumbo. En lugar de castigarse por no alcanzar un ideal imposible, aprende a observarse con la misma paciencia con la que observa el mundo. Aparece entonces una relación más amorosa con el cuerpo. Ya no como un sistema que hay que corregir constantemente, sino como un aliado sabio que comunica, avisa y guía. El cuerpo se vuelve un maestro que señala cuando algo no está alineado, cuando hay exceso, carencia o desorden. Escucharlo se convierte en un acto de respeto profundo hacia uno mismo.
También cambia la forma de vincularse con los demás. El ascendente en Virgo empieza a soltar la necesidad de arreglar a todo el mundo y comprende que no todos los procesos deben ser intervenidos. Aprende a ofrecer ayuda solo cuando es necesaria y bienvenida, y a confiar en que cada persona tiene su propio ritmo de aprendizaje. Esto trae alivio, ligereza y una sensación de paz interna que antes parecía inalcanzable. En este punto del camino, Virgo descubre que su verdadera función no es controlar la vida, sino afinarla, como quien calibra un instrumento para que pueda expresar su mejor sonido. Su aporte al mundo está en hacer que lo cotidiano funcione mejor, que lo simple sea más consciente, que lo pequeño tenga sentido. No necesita grandes escenarios ni reconocimiento externo. Su impacto se siente en la mejora silenciosa de lo real. Y así, poco a poco, el ascendente en Virgo integra la gran lección de su recorrido, que el orden verdadero nace cuando el detalle se pone al servicio del todo, y no al revés, que la perfección no está en eliminar lo imperfecto, sino en aceptar la vida tal como es y acompañarla con presencia, criterio y amor. Cuando eso sucede, el alma descansa, y el mundo, casi sin darse cuenta, empieza a funcionar un poco mejor. Desde ese lugar de integración, el ascendente en Virgo empieza a habitar el mundo con una serenidad distinta. Ya no camina con la sensación constante de que algo está mal o de que siempre falta corregir un detalle más. Empieza a percibir el orden como algo vivo, flexible, en movimiento. Comprende que la vida no es un mecanismo rígido que deba funcionar a la perfección, sino un organismo que respira, se adapta y se transforma. Y esa comprensión trae descanso interno. La mirada virginiana se vuelve más sabia cuando deja de ser exclusivamente crítica y se transforma en observadora. Observa sin juzgar, analiza sin castigar, corrige sin herir. Esta transición es clave, porque permite que su enorme capacidad de discernimiento se convierta en una herramienta de sanación, tanto para sí mismo como para los demás. Allí donde antes había tensión, ahora hay claridad. Donde antes había exigencia, aparece el cuidado. En este punto, el servicio deja de ser una obligación, se vuelve una elección consciente. El ascendente en Virgo ya no ayuda por miedo al caos ni por necesidad de control, sino porque reconoce su lugar natural dentro del engranaje de la vida. Sabe que su aporte es esencial, aunque muchas veces invisible. Y aprende a honrar ese rol sin minimizarse ni sobrecargarse. También se produce una reconciliación profunda con el tiempo. Virgo deja de vivir atrapado en el deber ser, y comienza a valorar el proceso. Entiende que todo tiene su ritmo, su ciclo, su maduración. Que no todo se puede acelerar ni optimizar sin consecuencias. Esta aceptación le permite relajarse, confiar más y soltar la ansiedad que durante tanto tiempo lo acompañó. La relación con el error cambia radicalmente. El error ya no es visto como una amenaza, sino como información. Como una señal que indica por dónde ajustar, que observar con más atención o qué hábito necesita revisión. Esta nueva perspectiva libera al ascendente en Virgo de la autoexigencia extrema y lo acerca a una forma más compasiva de habitarse. A nivel espiritual, se despierta una comprensión silenciosa pero poderosa. Lo sagrado no está solo en lo extraordinario, sino en lo cotidiano. En el gesto repetido con conciencia, en la tarea simple bien hecha, en el orden que sostiene la vida día tras día. El ascendente en Virgo descubre que su espiritualidad no necesita rituales grandiosos, sino presencia, coherencia y cuidado constante. Así, la vida empieza a sentirse más amable. No porque desaparezcan los desafíos, sino porque hay una nueva forma de enfrentarlos. Una forma más humilde, más real, más alineada con la naturaleza de los procesos. Virgo aprende que no necesita cargar con todo el peso del mundo para que el mundo funcione. Basta con hacer su parte, con atención y amor. Y en ese hacer silencioso, en esa dedicación constante a lo pequeño, se revela una verdad profunda, que quien sabe ordenar su mundo interno, aunque sea paso a paso, también contribuye a ordenar el mundo externo. Que cada ajuste consciente es un acto de creación. Y que, cuando el ascendente en Virgo honra su esencia sin rigidez, se convierte en un verdadero guardián del equilibrio entre el cuerpo, la mente y la vida. Si este mensaje resonó con vos,
Te invito a darle like al vídeo y suscribirte al canal.